Tengan todos ustedes un cordial saludo. En esta ocasión vamos a ver el ciclo biológico de Trichuris trichiura, agente de la tricocefalosis, también conocida como tricuriosis o tricuriosis. Bien, vamos con el ciclo. En lo que respecta al hospedador, el hospedador habitual es el ser humano. En el intestino del ser humano, específicamente en ciego y colon ascendente, es donde se aloja el parásito. Sin embargo, en infecciones muy intensas, se puede alojar desde ilion distal hasta el resto del colon e incluso en el recto. El parásito ahí elimina huevos a la luz intestinal y los huevos pues son empujados por el tránsito intestinal y salen con la materia fecal. Para continuar el ciclo deben de llegar a suelo arenoso, suelo que sea húmedo, no expuesto directamente a la luz solar, o sea, en sombra idealmente, y con una adecuada temperatura de aproximadamente 25 a 35 grados. Condiciones muy similares a las de otros geohelmintos. Los huevos salen sin embrionar, no hay un embrión, hay células allá adentro, pero no hay un embrión como tal. Los huevos deben de embrionar en el ambiente, ¿bien? Y ahí en el ambiente forman lo que es el huevo larvado. Entonces el huevo desarrolla la larva en el interior en el medio ambiente. Se requiere por ende de un ciclo, de una parte del ciclo en la tierra. Bien, entonces ahí se forma la larva, en este caso de primer estadio o larva L1. La larva L1, una vez formada, ya es infectante para un nuevo hospedador, o bueno, también puede infectar al mismo hospedador, bien, al mismo hospedador que ha liberado las formas parasitarias. Bueno, en relación a esta parte del ciclo, tenemos algunas controversias, eso sí, hay que destacar. Algunos autores consideran que el huevo, después del larvado, sufre una ecdisis, o sea, hay una muda larvaria y se forma hasta L2. E incluso algunos autores todavía, especialmente autores más clásicos, defienden que podría desarrollarse hasta L3 aquí en la Tierra. Sin embargo, la mayor parte de los trabajos actuales han demostrado que L1 es el único estadio larvario que se forma aquí en la Tierra. Bien. Y recuerden, L1 no sale del huevo, se queda en el interior del huevo. Bien. El siguiente paso. L1 es ingerido por el hospedador. Lo que viene a continuación para poder llegar a formarse el adulto es lo siguiente. El huevo llega al tubo digestivo, pasa por el estómago, llega a tubo digestivo alto, en este caso a la luz del duodeno y yeyuno alto, y ahí el huevo eclosiona. Bien, los factores que hacen que eclosione son el jugo gástrico y luego posteriormente los jugos propios de la región duodenal como el pancreático y biliar. El huevo, una vez eclosiona, libera a la larva L1. La larva L1 penetra en el interior de las criptas del Evercum y pasa, atravesando el epitelio, hasta la mucosa intestinal. Dato muy importante, ¿dónde ocurre esto? Al inicio se consideraba que esto ocurría en duodeno y yeyuno alto. Sin embargo, se ha visto que puede ocurrir este fenómeno de ingreso a la mucosa intestinal en cualquier parte del intestino. Es más, se considera actualmente que la mayor parte de las larvas que van a culminar el ciclo hacen este proceso en el nivel del ilion y el ciego principalmente. Bien, se considera que sí es cierto que hay larvas que lo hacen en tubo digestivo alto, duodeno y yeyuno, pero usualmente se cree que esas larvas son en poca cantidad y que esas larvas no suelen culminar el ciclo biológico. Bien, entonces la mayoría en realidad de las larvas, después de eclosionar, salir del huevo en el tubo digestivo alto, migran por la luz intestinal, recorren todo el intestino para llegar al ilion y ciego principalmente, y ahí recién penetran en el epitelio intestinal hacia la mucosa. Ahí en el intersticio, ahí en la mucosa, en un hábitat tisular, la larva L1 hace las sucesivas mudas de los nemátodos, o sea, evoluciona a L2, luego ecdisis a L3, ecdisis a L4 y finalmente la cuarta muda clásica de todos los nemátodos hasta L5, que algunos ya consideran como la forma adulta joven. Bien,
L5 sale a la luz intestinal y en la luz, pues, con las condiciones adecuadas, alimentándose, llega a desarrollarse en la forma adulta madura. Bien, este es un parásito con dimorfismo sexual, por lo que hay macho y hembra y tienen diferencias estructurales. Macho y hembra se aparean en la luz intestinal. Destacar, el parásito adulto tiene un hábitat que es mitad tisular y mitad luminal. Una parte del cuerpo, la parte cefálica, es la que está a nivel de la mucosa, está incrustado en la mucosa, y la parte caudal está libre en la luz intestinal. Esto favorece la reproducción y además que se eliminen los huevos de forma constante. Bien, entonces recuerden, de ahí el nombre, ¿no? Tricocéfalo significa cabeza de pelo, ¿bien? Esto es porque el extremo cefálico es mucho más delgado. Ahí en el intestino el adulto se alimenta del moco producido en esta región, de las células propias de esta región, y también se considera que tiene un grado bajo, pero sí tiene de hematofagia. Se alimenta también de eritrocitos. Bien, bueno, ahí en su hábitat el parásito empieza a eliminar huevos. La hembra elimina huevos después de la copulación con el macho. La cantidad de machos y hembras es aproximadamente similar. Y la hembra elimina huevos que son, obviamente, ya hemos dicho, salen anembrionados. Los huevos salen, son arrastrados por el tránsito intestinal y, bueno, se reinicia así el ciclo biológico. Vamos con unos puntos claves para terminar. Entonces, el ciclo es de tipo monoxeno porque solo se requiere una especie hospedadora. El hospedador es el ser humano, el hospedador habitual. El hábitat es tisular en la mucosa intestinal del ciego y colon ascendente. Recordar que en infecciones graves puede ir desde ilion hasta caudalmente el recto. Y para algunos autores el parásito no solo es tisular, sino también es luminal, porque recuerden, el extremo caudal sí está en la luz del intestino. Por otra parte, la forma infectante es el huevo larvado. Recuerden, con larva L1 de forma más globalmente aceptada. Sin embargo, algunos todavía defienden que puede ser la larva con L2 o incluso con L3 como forma infectante. En esos casos, pues el resto del ciclo es completamente igual. Los puntos donde ocurren las siguientes mudas son exactamente los mismos. En lo que respecta a la vía de infección, es oral. El mecanismo de infección es la ingestión con agua o alimentos contaminados con el huevo larvado infectante. El número de mudas es, como en el resto de los nemátodos o en la mayoría, 4 écdisis, 4 mudas larvarias. En lo que respecta a las condiciones de vida libre, pues se requiere humedad, calidez, luz solar no directa y suelo arenoso. Y bueno, recordar, ¿no? Estas condiciones pueden ser variables. Si bien lo ideal es entre 25 a 35 grados, con algunos rangos de temperatura fuera de ello, igual puede culminar el ciclo. Por arriba de 50 a 52 grados no culmina, y por debajo de más o menos 4 hasta incluso menos 9 grados, pues ya no culmina el ciclo biológico. Esta adaptabilidad a varias temperaturas y condiciones es lo que le permite al parásito tener un ciclo muy variable. Bien, en lo que respecta a la maduración larvaria, o sea, desde que el huevo sale hasta la formación de la larva, la duración de ese periodo es en promedio 3 a 6 semanas, aunque es variable. Bien, si es adecuada la temperatura, aproximadamente 30 a 35 grados, esto es rápido, en más o menos 13 días. Bien, pero en condiciones adversas o incluso poniéndolo al límite en laboratorio, puede llegar hasta 630 días. Bien, esto es muy variable. En lo que respecta a la transmisión, pues es por heteroinfección. Recuerden que en teoría sí es posible una autoinfección externa, pero ojo, se requiere siempre de ese pequeño lapso en la tierra, de maduración en la tierra. Y en lo que respecta al periodo desde que uno se infecta hasta que presenta formas parasitarias en heces, el promedio es de 1 a 3 meses. Igual esto es muy variable. No todas las formas ingeridas van a culminar el ciclo biológico. Recuerden, las que menos culminan son las que ingresan a las criptas del Evercum de tubo digestivo alto. En lo que respecta a esta variación, igual, ¿no? El paso de mudas o el número de mudas, la distancia entre estas es muy variable. Bien. Y bueno, en lo que respecta a la longevidad del huevo larvado, o sea, después de que se ha formado la larva, después de este periodo de acá, la longevidad que tiene ese huevo es igual variable, ¿no? Usualmente con una adecuada humedad arriba del 70%, 80%, pues es aproximadamente 15 días. Sin embargo,
En base a la temperatura y otros factores, esto puede variar. En laboratorio se ha visto que es hasta 5 años, pero en tiempos en términos prácticos, mejor dicho, se ha visto que puede ser más o menos 1 año. Bien, se ha visto esto en hospitales psiquiátricos. Bien, se han hecho estudios que han probado que el huevo, después de eliminado, puede estar hasta 1 año con infectividad, o sea, es viable para culminar el ciclo biológico. Bien. En lo que respecta a la longevidad del adulto, igual esto es muy controversial. Algunos autores defienden que es más o menos de 1 a 4 años, con un poquito más a favor de 1 a 2 años. Sin embargo, hay otros que consideran que puede ser hasta 10 años en base a algunas duraciones de periodos, o bueno, duraciones de infecciones. Bien, entonces igual es muy variable. Como podemos ver, la parte cronológica de duraciones de tiempos acá en este ciclo es muy variable, y eso es debido a que, ¿no? A que el parásito pues tiene una gran adaptabilidad a varias condiciones climatológicas, a pesar de que obviamente es principalmente un parásito tropical, y además pues puede que esto no solo se deba a condiciones del parásito, sino como tal condiciones ambientales, condiciones del hospedador, y ahí la variación dentro del hospedador, e incluso tal vez a distintas cepas y particularidades que hay entre los trichuris distribuidos en todo el mundo. Bien, bueno, ya hemos descrito lo más importante. Muchas gracias por su atención, espero que les haya servido. Una vez más, muchas gracias.